Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Buenos días, estamos aquí en una nueva emisión de Lecturas Asombrosas, este programa chileno de difusión literaria que llevamos haciendo hace 6 años a través de Radio Universidad SEC, a través de su canal de YouTube, ¿cierto? Hoy día jueves 9 de mayo, estamos en nuestra emisión número 4 de nuestra temporada número 28 y estoy muy contenta de poder llevar hasta ustedes una conversación muy emocionante que tiene varias aristas literarias y de vida que vamos a conversar con el invitado de hoy, a quien saludo. Él se encuentra en Temuco, así que desde la capital de Chile, Sergio Sperer, bienvenido a Lecturas Asombrosas. ¿Cómo estás? Hola Ángeles, muy buenos días, un gusto de estar en este programa tuyo, te agradezco mucho la invitación y feliz pues de pasar una horita conversando contigo de literatura y de lecturas lo más asombrosas posibles. Así es, agradezco tanto, Sergio, tener la oportunidad de conversar contigo y contarles a nuestros seguidores que el título, ¿cierto? El libro que nos convoca hoy es Al sur del verano, en su portada, ahí Sergio Sperer, publicado este año por editorial Bogavantes. Ahí está. Así que vamos a conversar con Sergio, voy a presentarles quién es. Según su reseña biográfica, es provinciano y cosmopolita, también santiaguino a ratos largos, vivió niñez y juventud en Valparaíso y Puerto Montt y, como ya les contaba, se encuentra residiendo ahora en Temuco. Estudió y trabajó en París, donde obtuvo un doctorado en sociología. En Madrid fue diplomático y consultor. Ha sido profesor en la Universidad de Chile, Católica de Valparaíso y Católica de Valparaíso. Actualmente enseña en la Universidad Católica de Temuco, desde donde reside desde el 2018. Integró también los comités editoriales del diario La Época y de la revista Patrimonio Cultural de la DIVAP, medios en los cuales también fue columnista. Su libro, América Latina, los desafíos del tiempo fecundo, ganó el premio de ensayo de editorial Siglo XXI en México. Y mientras está toda la algarabía y la felicidad literaria por el sur del verano, él sigue escribiendo para asombrarnos con más textos. Así que gracias por estar hoy aquí, Sergio, y vamos a hablar de tu segundo libro, pero el primer libro que tiene que ver con tu biografía, con tu infancia, con los referentes literarios que te han acompañado. Así que cuéntanos un poco cómo fue el proceso de escritura de Al sur del verano y qué fue primero, la autobiografía o la ficción. Sí, mira, la verdad es que para escribir este libro he sido bien, yo diría bien afortunado porque de alguna manera partió siendo yo hablo de una memoria subjetiva, si tú quieres, de una cierta manera, una cierta autobiografía. Ahora, para encontrarme con esta mirada un poquito más autobiográfica, tuve mucha suerte en el sentido siguiente, que me encontré con muchos materiales. Yo creo que cuando se escribe una autobiografía, obviamente, el tener a la mano materiales, datos, cuadernos, libros, fotos, recuerdos en físico, digamos, no solo los recuerdos de la memoria, es muy importante tener ese material para escribir. Eh, y yo me encontré con 3 regalos maravillosos para empezar con esa escritura más autobiográfica, ¿no? El primero de ellos fue un regalo que me hizo el menor de mis hermanos, que es escritor también, vivió en Suecia muchos años, y él cuando murió mi padre, bueno, yo tenía 14 años, poco después, digamos, vino el golpe del año 73, mi familia salió toda fuera de Chile, yo a Francia y mi madre y mis hermanas se fueron a Suecia, entonces
quedaron en una bodega, quedaron muebles, libros, etcétera, que mi madre decía para cuando ella volviera. Al final nunca volvió. Muchos años después, unos 50 años después de aquello, un día mi hermano en su casa, cerca de Constitución, en Chetalca y Constitución, mi hermano me dice, oye, ¿quieres llevarte los libros del papá que tengo aquí? Están todos los libros de la biblioteca del papá, o casi todos los que han quedado después de tantos años. ¿Te los quieres llevar? Que yo estoy arreglando mi propia biblioteca y me va quedando muy poco espacio, etcétera. Que me han dicho. Yo le dije, pero por cierto, me los llevo todos. Me acuerdo que en unas bolsas de supermercado, más algunas cajas, qué sé yo, metí absolutamente todos los libros de mi padre y me los llevé a mi departamento de Papúa, que es donde vivía en ese entonces y donde actualmente siguen estando todos mis libros. Y yo me encontré con un regalo absolutamente maravilloso de unos 600 libros aproximadamente de mi padre. Reitero, mi padre había muerto hace más de 50 años y eran libros de él que empezaban desde libros que le habían regalado en su cumpleaños de cuando él tenía 10 años, o sea, estamos hablando del año 1920, hasta libros que él había comprado poco antes de morir en el año 1962. Entonces, con ese material yo lo puse en las distintas estanterías de mi departamento, armé unos rincones especiales para los libros de mi padre y me dediqué a leerlos. Y me dediqué a leerlos, a hojearlos, a ver todo lo que había adentro y me encontré con fotos, con recortes, con algunas cartas, etcétera. O sea, un material sobre la vida de mi padre increíble. El segundo elemento, digamos, el segundo conjunto de material con el que me encontré, esto que voy a contar ahora está detalladamente narrado, digamos, en el libro, porque fue una circunstancia absolutamente mágica, asombrosa. Yo fui a poco de volver, de haber vuelto de Francia el año 85. Fui entonces con la madre de mis hijas, que es francesa, a visitar el que había sido la casa de mis abuelos maternos en Hualqui, cerca de Concepción. Esa casa estaba absolutamente abandonada, todo lo que era de robarse había sido robado, salvo en una pieza que quedaban algunos muebles y que estaba el piso de la habitación estaba completamente sembrado de papeles, de fotos, de recortes, de cosas y tal. Cuento corto, me voy dando cuenta con asombro, digamos, que esa, yo sabía, era la pieza de mi tía Oti, hermana de mi madre, mi madrina de nacimiento. Ella murió en esta casa del campo, eh, y en esa habitación todos esos papeles eran cartas de mi tía, eran fotos de mi tía, eran recortes, sus certificados de notas, sus certificados de trabajo, etcétera. Y me encontré también, pasé una tarde entera recogiendo todo el material que ahí había y lo metí en un cajón de una de las cómodas que había en la habitación, lo metí en un cajón de la cómoda, lo metí en el auto también y me lo llevé para la casa. Eh, y el tercer gran vector, digamos, de material es una cajita de madera, ¿sí? Que mi madre tenía en su departamentito en Estocolmo, donde ella murió. Cuando ella murió, yo fui inmediatamente y estuve en su funeral y tal. Y mi hermana, bueno, una vez que fue el funeral, entonces me invita a que veamos la cajita que era donde mi madre tenía todos como sus recuerdos también y sus tesoros personales, sus fotos, todas sus cosas más íntimas. Y me encuentro de nuevo con una cantidad de cosas absolutamente increíbles, recortes del tiempo de la muerte de mi padre, fotografías, cosas escritas por ella, pequeños versos, etcétera, en fin. Entonces, ¿qué te quiero decir, Ángel? Es que desde un punto de vista de cómo yo empecé a escribir este libro, digamos, yo creo que lo empecé a escribir cuando me encontré con todo ese material. Ahora, todo ese material, si tú quieres, es un material que lleva a la autobiografía. Sin embargo, al mismo tiempo, es un material que lleva a la historia de la familia. Y la historia de la familia nunca es una historia objetiva. Eh, yo he sido suficientemente neurótico en mi vida como para tener bastantes psicoterapias, entre las cuales harto psicoanálisis, entonces conozco mucho a Freud, y Freud tiene un concepto que es el concepto de la novela familiar. ¿Y qué es la novela familiar?
La novela familiar es un invento, es un cuento que cada miembro de la familia se cuenta a propósito de cómo han sido sus condiciones de vida, de cómo yo nací, cómo son mis padres, me quisieron, no me quisieron, etcétera. Entonces, la novela de familia, por definición, es una novela absolutamente subjetiva. Si tú quieres, la novela de familia siempre es una ficción, pero es una ficción que tiene efectos reales. Los neuróticos nos enfermamos no por lo que inventamos, sino porque aquello que vivimos para nosotros fue real. Entonces, es ahí donde yo con el tiempo después, cuando he tenido que reflexionar sobre una pregunta como la que tú me estás haciendo, yo no sabría decir qué fue primero, o sea, si fue la autobiografía o fue esta ficción, ¿me entiendes tú?, que se dan de una cierta manera inseparable, porque al contar la historia de la familia, no estoy contando una historia objetiva. Cada uno de mis hermanos contaría una historia distinta, necesariamente, ¿me entiendes? Entonces, este libro es un híbrido, hoy día se habla de autoficción, es un híbrido que mitimota, no sé, pero mezcla muchos datos reales, ¿no es cierto?, de mi vida, de la vida de mis padres, mis hermanos, etcétera, mis abuelos, los viajes, etcétera, pero que al mismo tiempo está inundado, si tú quieres, de mis percepciones subjetivas y de recuerdos que muchas veces uno no sabe si son recuerdos inventados o son recuerdos, fragmentos de recuerdos verdaderos sobre los cuales uno escribió algo como un palimpsesto, escribió por encima del recuerdo, recuerdos nuevos. ¿Mm? Entonces, por eso te decía, hay muchos recuerdos que siendo recuerdos verdaderos realmente parecen más increíbles que si fueran recuerdos inventados, digamos. Es una, es una mezcla, ¿no es cierto? Es un, un guiso que la escritura va haciendo donde hay de lo uno y de lo otro, ¿no? De ficción y de relatos verdaderos, de relatos que realmente remiten a una memoria de hechos vividos, ¿no? Mm. Hay Quiero, una... sí, Sí, no, mira, perdón. antes de que sigas con tu idea, quiero retomar algo que has dicho en esta primera respuesta, que tiene que ver con la magia. Con la magia entendida, ¿cierto? Quienes somos lectores asiduos, ¿cierto? Ya una historia, cuando abrimos un libro, eso ya es magia, ¿cierto? Que un libro como El Sur del Absolutamente. Verano llegue a mis manos, tenga la posibilidad de leerlo y compartirlo, ¿cierto? Con el autor, eso ya es un hecho mágico. Pero quiero tomar esta idea de magia literaria, si es que puedo llamarla así, en que estos sucesos, ¿cierto?, que gatillan el regalo de tu hermano, la posibilidad de despedirte de tu mamá y que tu hermana sea tan generosa de compartir esta cajita contigo, ¿cierto? Y esta cosa que encuentro ya de un realismo mágico increíble, después de tanto tiempo, encontrarte con las cartas tan intensas. ¿Ah? Les adelanto que las cartas de la tía Oti son intensísimas. Eh, y, y cómo se fragua, es como que si, como si el árbol genealógico tuyo, ¿cierto?, te abrazara y te llevara con este hilo invisible del amor, del cariño, ¿cierto?, de tus recuerdos de infancia, a escribir este libro. Y a partir de eso, mi segunda pregunta es, ¿por qué la nostalgia, según mi lectura de Al Sur del Verano, por qué la nostalgia acompaña, ¿cierto? Acompaña este recorrido de memoria? Sí, Por qué eliges escribir? O sea, tú me dices si estoy equivocado. ¿Por qué eliges escribir desde la nostalgia? sí. Yo ahí creo que interviene, además de tener todo el material, que es un material que remite a la nostalgia, ¿no es cierto? Remite a 20, 30, 40, 50, 60 años pasados, digamos. Yo creo, Ángeles, que remite a otra circunstancia que yo me atrevo a decir a estas alturas, porque algo he estado averiguando, remite a una característica propia de la edad. ¿Ah? Yo escribí este libro, hoy día tengo yo 75 bien cumplidos, el libro lo escribí entre los 70 y los 73 más o menos.
Es un periodo, el periodo ya del envejecimiento, en mi caso se dio de una manera que muchos otros amigos y amigas me han dicho que lo han vivido de una manera similar. Es decir, que este tema, ¿no es cierto?, del que se habla mucho de la erosión, de la pérdida de la imagen, perdón, de la memoria de corto plazo y de una recuperación muy viva de la memoria de largo plazo. En mi caso, eso ocurrió tal cual. Esto coincide además con los tiempos de la pandemia, por una parte, que son tiempos de estar encerrado en un departamento. Tenía bastante de este material yo conmigo. Mi mujer trabajaba en casa, yo no trabajaba, entonces me dediqué a concentrarme, a estar con este material, digamos, pasar día y noche con este material trabajándolo, y por tanto me fui a vivir al país del pasado. Eh, y esto de decirte me fui a vivir al país del pasado tiene mucho que ver con un concepto muy de la filosofía antigua, que es el concepto de la reminiscencia. Y yo digo que es muy importante para mis colegas viejos tener, tomar en cuenta esta idea, es decir, la reminiscencia, es decir, la presencia involuntaria de los recuerdos digo yo, nos vienen a visitar, entran sin golpear, llegan cuando quieren y se instalan en el living a conversar con nosotros, se meten a la cama, se sientan en la mesa. Los recuerdos hacen con nosotros lo que quieren, nosotros no controlamos los recuerdos. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Que tú o entras en conversación con esos recuerdos, o te dejas o eres un poquito avasallado por ellos, y eres un poquito avasallado por ellos suele ser de mala manera. Entonces yo ahí hablo la imagen que yo me inventé a mí mismo, es la imagen de la necesidad de cuando uno tiene esta edad, es la necesidad de hacer un arreglo de cuentos. Yo digo, parte del buen vivir, del envejecimiento, parte del buen vivir, yo digo, del ensanchar la vida cuando tenemos ya esta edad. La preocupación principal no es tanto, yo digo, la de prolongar la vida, que también se trata de prolongar la vida. Si tenemos buena salud y todo lo demás, prolonguemos la vida y aprovechemos de vivirla y disfrutarla lo mejor posible, porque es una ocasión única que tenemos. Pero al mismo tiempo, digo yo, la vida se puede ensanchar, y la vida se ensancha, entre otras cosas, permitiendo que el pasado viva conmigo. Yo digo que el pasado no está atrás, el pasado está dentro, está en mis neuronas, está en mi piel, está en mis recuerdos, y mis recuerdos son inseparables de mi vida presente. Entonces, yo trabajé mucho con los recuerdos que me visitaban, ¿me entiendes tú? Que venían espontáneamente. Entonces ahí empecé a llevar también un cierto material, un cierto cuaderno que hacía apunte, así como uno apunta a los sueños, que también apuntaba a los sueños. ¿Los sueños qué son? ¿Los sueños son autobiografía o son ficción? De nuevo es la misma pregunta. Los sueños son híbridos de una cosa u otra, ¿no? Bueno, entonces estos recuerdos que a mí me visitaban, yo los escribía en un cuaderno y trabajaba un poquito con esos recuerdos, intentando ver qué es lo que había en ellos, entre comillas, de verdadero, y qué es lo que había de una suerte de ficción que yo había ido inventando. Entonces, yo te diría, viví como una suerte de proceso de cambio de mi pasado, pero de cambio de mi pasado para bien. Es decir, yo decía, no tengo que quedarme con cuentas pendientes con nadie. Si quiero vivir bien mi vida presente y quiero vivir bien la vida que viene para adelante, si yo le he hecho daño a personas, tengo conciencia de haberles hecho daño, esas personas viven, estoy aún a tiempo de pedir disculpas, pedir perdón, arreglar, en ese sentido, arreglar cuentos con el pasado. Yo puedo cambiar mi pasado, no puedo cambiar los hechos, pero puedo cambiar la interpretación de esos hechos, y al cambiar la interpretación de esos hechos, entonces hice mucho ese trabajo en el tiempo también de la pandemia. Eh, entonces, se vino estableciendo como un cierto proceso de aprendizaje en el cual venían los recuerdos, yo los registraba, trabajaba con ellos, de a poquito fue adquiriendo una cierta destreza de construir imágenes, de construir ciertos diálogos,
de alguna manera de encontrar un tono, ¿no es cierto?, de encontrar una voz, de encontrar, en fin, fui poniéndome un poquito, entre comillas, fui poniéndome un poquito, fui poniéndome un poquito literario mientras escribía esto, ¿me entiendes? Pero realmente se fue dando este pololeo, este matrimonio entre autobiografía y ficción, se fue dando solito de alguna manera y se fue construyendo en el mismo quehacer de la escritura, digamos. ¿Mm? Escribí que quizás te puedo contar otra cosa importante. Ya te decía yo que había sido suficientemente neurótico como para haber tenido mucha terapia. Y tocó que por esos años, hace unos 3, 4 años atrás, pero cuando estaba escribiendo el libro, un amigo filósofo, psiquiatras que tienen un grupo acá en la UFRO, la Universidad de la Frontera en Temuco, tienen un grupo que se dedica a estudiar la frontera entre psiquiatría y filosofía. Entonces habíamos hablado muchas veces, etcétera, y ellos me pidieron si yo podía presentar a un cierto autor del cual yo les había hablado, qué sé yo, todo lo demás. Entonces yo le di vuelta, le dije, mira, te contraoferto otra cosa. Y yo te contraoferto hacer, porque este era un seminario que se hacía online en la época de la pandemia, en Zoom. Entonces, mira, déjame contarte una historia, le digo yo, contarte una historia, yo te voy a contar mi prontuario terapéutico. Ah, entonces voy a pasar revista a todo lo que han sido las terapias que he hecho a lo largo de la vida, como una manera de cuidarme también, de cuidar mi propia felicidad, la posibilidad de tener una vida de acuerdo con mis ganas de vivir. Entonces escribí un texto que es un texto muy verdadero, ese sí, muy crudo, muy auténtico, muy genuino. Y ese texto yo lo llamo Los Andamios, porque de ese texto no hay nada en el libro Al Sur del Verano, de ese texto que es un, ¿cómo llamarlo? Es un pretexto, no sé, de ese Los Andamios, no hay nada en Al Sur del Verano. Y sin embargo, es un texto que me ayudó enormemente a escribir Al Sur del Verano. Es como si hubiera una capa subterránea que una vez escrita me permitió a mí dilucidar muchas cosas y a partir de esa capa subterránea entrar en la escritura híbrida, ficción, autobiografía del sur del verano. No sé si por ahí va un poquito una respuesta a tu pregunta. No, hoy, más que una respuesta a mi pregunta, quiero agradecerte la sinceridad, la emoción con la que hablas, porque nos dejas varios regalos, nos estás regalando varias cosas. Como para recapitular un poco, ¿qué regalos? La importancia de atesorar pequeños recuerdos, libros, cartas, fotografías, ¿cierto? De atesorar cosas que van construyendo la propia identidad, ¿cierto? Y la identidad familiar. Eh, Otro regalo, el proceso de, o sea, darse cuenta este proceso de cambio y de cómo quiere uno llegar a vivir o cómo tú decidiste llegar a vivir esta etapa, ¿cierto? Desde los 70 años en adelante, cuidándote mucho con las terapias que has hecho. Entonces también eso es un regalo. Ver la terapia como una forma, ¿cierto? De llegar bien y de estar plenos para esta etapa. Mientras te escuchaba, te escuchaba con atención, recordaba las palabras de un escritor colombiano, periodista también, Fernando Araujo, que invitaba también en este programa, en tiempos de pandemia, invitaba a la gente a escribir, a escribir, a escribir, a escribir la historia, a escribir su historia, porque si uno no la escribe, ¿quién la va a escribir? Independiente si eso después llega a mano de editoriales o se publica. Entonces encuentro de una valentía tremenda el trabajo, eh, todo el trabajo que ha conllevado a lo que tenemos aquí, que es Al Sur del Verano. Hay dos figuras muy potentes en tu libro, ¿cierto? La mamá, ¿cierto? Muy presente, una dama muy culta, podemos leer poesías de ella, ¿cierto? Y también la presencia
muy presente, ¿cierto? En el libro, como historia, del papá, ¿cierto? El papá y la mamá como estos personajes que nos van acercando a este narrador, ¿cierto? Que mezcla estas vivencias y estas cosas de ficción y que hacen que el libro nos lleve también a reflexionar como lectores en la vida de uno. Uno va leyendo, cruzando también cruzándose de la página del libro, de la historia que tú nos relatas, a la historia propia de cada uno. Así que cuéntanos estos referentes tan importantes en esta novela que es Al sur del verano, de tus dos Sí, padres. mira, la historia es bonita, la historia de mis padres, porque mi padre vivía, aunque mi padre nació en Talcahuano y mi madre también nació en Talcahuano, por azares de la vida. Mi padre era hijo de un oficial de marina, digamos, que fue almirante, etcétera, digamos, y entonces el abuelo, él estaba destacado en Talcahuano, en un puesto ahí, en la marina cuando mi padre nació, o sea, fue por casualidad que nació en Talcahuano. Eh, y mi madre no, mi madre es de la zona, son agricultores, digamos, y vivían en la zona, en Hualqui precisamente, que queda un poquito al sur de Talcahuano. Mi abuelo materno, en este caso, ahí compró, heredaron de unas propiedades, qué sé yo, y compraron ahí un fondo, qué sé yo, y ahí se instalaron. Y mi madre, de hecho, vivió hasta casarse con mi padre. Mi madre vivió en ese fondo, en ese campo, prácticamente toda la vida, digamos. Eh, y ellos se conocieron por casualidad en Concepción. Parece que mi padre tenía unos compañeros, no sé bien la historia, tenía unos compañeros de universidad en Valparaíso, una cosa así, fue a Concepción, qué sé yo, una fiesta de familias, no sé, ahí se conocieron y, y, y empezó el romance y bueno, y después se casaron. Ahora, lo importante, una de las cosas significativas del libro, y eso yo lo muestro también con toda su crudeza, digamos, es que ambas familias se oponían al matrimonio. Es decir, mi padre tenía, por efectos de un nacimiento con forceps, tenía una debilidad neurológica, tenía una fragilidad neurológica, tenía una deformación, digamos, que lo hacía cojear visiblemente de su lado izquierdo. eh, y mi madre, que era una fuerza de la naturaleza, muy sana, muy todo lo demás, era una mujer que no había hecho estudios universitarios como mi padre, etcétera. Entonces, por el lado de mi madre, no querían que se casara con un hombre enfermo. Y por el lado de mi padre, no querían que se casara con, la llamaban a mi madre, la llamaban la guasita. ¿Ah? Entonces, eran dos, esto es muy típico también, estamos hablando de los años 45, 46, donde las oposiciones de las familias, digamos, eran muy importantes a los matrimonios, ¿no? Y eran los matrimonios los que de alguna manera decidían, perdón, las familias que decidían en los matrimonios, digamos. ¿Ah? Eh, me dan ganas de leerte un pequeño fragmento, porque es un Por primer fragmento, yo supuesto. diría, es un fragmento sobre mi nacimiento. Como resultado de las historias de familia que yo escuchaba, ¿no es cierto?, de esto de que las familias no se querían la una con la otra, en fin, eh, mis dos nombres son Sergio Patricio, y resulta que todos mis demás hermanos tienen nombres de abuelos o de padres. Yo soy el único que no tiene ningún nombre ni de padre, ni de madre, ni de tía, ni de tío, ni de abuela, ni de abuelo, ni de nada. Entonces yo siempre le preguntaba a mi mamá, pero ¿por qué me pusieron estos dos nombres si no tienen nada que ver con nada? ¿Qué es esta historia? Entonces yo inventé, esto es típico de lo que Freud llama la novela de familia, yo inventé que había sido adoptado. Y como había sido adoptado, yo ya venía con un nombre y tuvieron que reconocerme el nombre con el que ya venía y que era un hijo adoptado. Bueno, pasó el tiempo y yo inventé otro cuento acerca de mi nacimiento. Y ese es el párrafo que me gustaría leerte rápidamente. Dice, bueno, después inventé lo que te contaba antes, después inventé otra teoría acerca del origen de mi vida. Así lo cuento. Nací el 25 de septiembre de 1948.
fui concebido la noche del 24 de diciembre de 1947. Nochebuena, regalo de Navidad. Era el segundo verano desde el matrimonio de mis padres. Escenario conocido. Mi madre llegaba a Hualqui a comienzos de diciembre desde Valparaíso y permanecía allí hasta marzo. Mi padre pasaba sus vacaciones con nosotros. Poco antes de Navidad, llega poco antes de Navidad y regresa a sus trabajos a mediados de enero. En Hualqui, mi madre siempre está de muy buen humor. Ayuda en la casa y se integra a las labores del campo. A diario monta caballo, su caballo, el Prince, negro con una estrella en la frente. Hace lo que no había dejado de hacer durante los 15 años que precedieron su matrimonio. Eso hacía desde que la expulsaron del internado en que estudiaba su tercer año de humanidades. Dicen que era muy violenta, cuenta la novela de familia, que pasaba peleando, que le pegaba a las compañeras. Eso cuentan. A pie o a caballo, mi padre acompañaba a mi madre en sus salidas al campo. Las disfrutaba con mi madre, la veía en su mundo, la amaba. Siempre hubo para las fiestas de fin de año un árbol navideño, un pesebre, un pan de Pascua, cola de mono, regalos, abrazos, alegría. Pese a los estragos de la tuberculosis, que en esa época la tuberculosis arrasaba con mi familia materna, pese a los estragos de la tuberculosis, esa Nochebuena no dejó de ser bien celebrada. Hubo risas, bromas, esperanzas. Mi hermano mayor dormía el plácido sueño de sus 10 meses. Tarde ya, cansados, alegres, chispeantes, mis padres se fueron a la cama. Ternuras, caricias, besos, deseos. Olvidada la contabilidad de la prudencia. La noche invita, incita, deseos mutuos, cuerpos acoplados, placeres compartidos. Plácida noche fecunda, dos cuerpos que se aman, duermen abrazados, yo entre ellos, engendrado, hijo del deseo de mis padres, de mi deseo de existir. Entonces digo desde entonces que soy un hijo del deseo. ¡Uy, qué hermoso! Qué hermoso fragmento! Y qué narrativo, porque nos llevas ahí a imaginarnos toda la escena. Eh, Muchas gracias por compartir este primer fragmento que se convierte hoy en nuestra lectura asombrosa en la voz, ¿cierto?, de Sergio Sperer, conversando sobre su libro Híbrido al sur del verano. Eh, Otra de las cosas que me llama mucho la atención y que me gusta mucho a mí como lectora es que no solo cuentas esta historia, ¿cierto?, esta historia de tus padres, la presencia de la fuerte presencia de tu padre, ¿cierto? Sino que además a los lectores nos regalas, y yo me imagino que con esta idea de la biblioteca personal de tu papá, nos regalas referentes literarios que no solemos encontrar cuando nos enseñan literatura chilena, ¿cierto? No solemos encontrar tampoco en las librerías. Cuéntanos por qué, a ver, cuéntanos por qué usas ese recurso de estar siempre colocándonos ahí el nombre de algún escritor, no solo chilenos, también europeos, con los títulos de los libros, como invitándonos también a encontrarnos con esas lecturas. Y si nos puedes contar cuáles son tus favoritos o tus referentes. Yo aquí hice mi listado, mi listado de escritores que salen en el libro, pero cuéntanos tú esas dos cosas. ¿Por qué usas el recurso y cuáles son, por decirlo así, tus referentes favoritos? Sí. Mira, la verdad, Ángel, es que incluso usar la palabra recurso me sabe un poquito, no es una palabra que yo usaría para referirme a este fenómeno, digamos, de la presencia de tantos autores citados en el libro. A ver, ocurren varias cosas, que mi padre era un grandísimo lector y yo aprendí a leer. Yo digo, hubo una preciosa mujer, profesora primaria, que a mí me enseñó las letras, digamos, me enseñó el alfabeto, pero yo digo que fue mi padre el que me enseñó a leer y a escribir.
desde pequeño me regalaba libros, me leía libros. Él leía mucho, compraba libros, leía la prensa, leía el diario, leía una revista semanal, leía alguna revista de pensamiento más teórico político, en fin. Era un gran lector y un gran conversador acerca de sus lecturas. Entonces, yo tengo una impronta muy fuerte viniendo de él acerca de los libros. Yo, sin duda, sin ninguna duda, yo tengo más libros que amigos. O sea, y desde muy pequeño, a poco que mi padre murió, yo los pocos pesos que juntaba los gastaba comprando libros. Cuando mi padre murió en Puerto Montt, nosotros nos volvimos a vivir a Valparaíso y compraba libros en las librerías de viejo de la plaza, cerca de la Plaza Victoria. Entonces yo viví siempre rodeado de libros y yo con los libros conversaba. Además toca que como fui desde muy tempranamente un niño enfermo, tuve un problema con la carencia de plaquetas en la sangre, tuve que pasar prácticamente 2 años en cama. Después cuando nos fuimos a Puerto Montt tenía una bronquitis crónica que no se iba, en fin. Entonces tenía permanentemente problemas que me obligaban a estar en cama y en cama mi entretención era leer. Entonces, con los libros yo tengo una relación muy de amistad, muy cercana, muy íntima, yo te diría casi que muy física, ¿no? Entonces, el primer personaje que me trae los libros es mi padre, pero están también el contenido de las conversaciones con mi padre. Después, ya, bueno, antes conté lo que tiene que ver con la recuperación de la biblioteca, pero imagínate, esa biblioteca estaba en la casa cuando mi padre vivía y normalmente él me hablaba de libros, etcétera. Yo en el libro, en el Asunto del Verano, narro una cantidad de situaciones en las cuales, en ocasión de viajes, de desplazamientos, de cosas, mi padre me habla de libros, me dice que tengo que llevar libros, que qué libro voy a llevar, que no sé qué tal. Toca otra circunstancia muy importante, que hay un personaje en la familia, el poeta Diego W. Urrutia, que es tío abuelo mío, es tío de mi padre, es hermano de su madre. Y el tío Diego no tuvo hijos y tenía por mi padre, y yo diría por mí, un cariño muy especial. Y nosotros lo frecuentábamos mucho. En vida de mi padre lo frecuentábamos mucho en su departamento, me acuerdo yo, no, su apartamento, su casa de calle San Martín 32 en Santiago. Y la conversación del tío Diego era una conversación literaria. Él, además de escribir, había sido diplomático, entonces había viajado por todo el mundo y conocía autores, hablaba de Paul Claudel y no sé qué. Entonces toda su vida era también una vida en torno a escritores, a libros, a viajes, a culturas distintas, etcétera. Y cuando mi padre muere, el tío Diego muere 5 años después de la muerte de mi padre. Y en ese periodo nosotros ya estábamos viviendo en Valparaíso y yo lo iba a ver a él con bastante frecuencia a Santiago, me regalaba también libros y pasábamos días enteros conversando. Entonces tengo una segunda vertiente como muy importante que tiene que ver con la presencia de este tío poeta, digamos, y de una grandísima cultura literaria. Era él que me aconsejaba lecturas, fue él el que me habló él me hablaba de que yo tenía que leer tantos libros como sangres diferentes tenía en mi cuerpo. Entonces me decía que yo tengo ancestros nórdicos, franceses, españoles, belgas, entonces que tenía que leer libros de todas esas nacionalidades porque tenía que entender a todas las nacionalidades. Entonces me hacía leer libros de todas las nacionalidades. Mi padre insistía mucho en hacernos leer lo que él llamaba los autores nórdicos. Mi madre, de su segundo apellido, es Malmsten. Mi madre es también de segunda generación de suecos en Chile. Entonces la literatura escandinava, ¿no es cierto? Para Lagerkvist, eh, Knut Hamsun, en fin, para mi padre decía, lea autores nórdicos, usted tiene que entender el mundo de su madre, así que lea autores nórdicos. Yo descubrí, eso ya fuera de la influencia de mi padre, descubrí un joven autor que se llama Stig Dagerman,
y que a mí me conmovió muchísimo porque se suicidó, tenía menos de 30 años, escribió un par de novelas geniales. Entonces, el mundo nórdico está muy presente también en mi literatura. El libro, la cultura chilena está muy presente por el tío Diego. Él fue coetáneo de Baldomero Lillo, la anécdota es que cuando fue publicado el libro Subterra, en la página no sé cómo se llama, la página de portadilla, está publicado un libro, un poema, te digo, que se llama Las Minas. Entonces, el mundo de mi familia por el lado de mi padre, el tío Diego, etcétera, es un mundo que está lleno de libros por todas partes y a mí me transmitieron ese gusto. Y yo empecé a armar mi biblioteca desde muy joven. Yo te digo, hoy día yo debo tener, no sé, 7.000, 8.000 libros, digamos. O sea, tengo una biblioteca que parece biblioteca municipal, ¿me entiendes? Entonces, los libros son compañeros de vida, son compañeros del día a día, son compañeros de mis problemas, converso con ellos, etcétera. Y dentro de eso hay lo que yo diría mis amigos recurrentes, mis amigos más fieles, que no sé por qué caí en ellos, que serían Kafka, si tú quieres, por una parte. En el libro está explicado un poquito por qué Kafka, se refiere más bien a la... Kafka tiene algo que ver con las incomprensiones que yo vivía con mi madre, que yo no sabía por qué, cuándo se enojaba y me castigaba, yo no sabía por qué y qué sé yo, y después descubrí que eso era medio kafkiano. Entonces, era uno de los autores que me consolaba, pero yo te diría, mis grandes autores a los cuales yo vuelvo recurrentemente, los estudio, los leo, qué sé yo, son en filosofía Epicuro, Montaigne y San Juan de la Cruz, ¿no? Y fuera de eso, trato de seguir mucha actualidad, tanto leo mucha literatura francesa, bueno, viví en Francia años, entonces tengo mucha literatura europea porque era literatura del día a día, si tú quieres. Entonces la tengo metida como muy naturalmente en la sangre. Son gente cercana, digamos, gente con la cual se conversaba, eh, gente con la cual se puede ser amigos, ¿no? Y así son mis amigos. Créeme, porque a veces me preocupo que pueda parecer como una cosa un poquito pedante, pero no es un recurso literario, es como el derecho a hablar de una forma de intimidad distinta, que son estas conversas silenciosas con mis buenos amigos los libros. Digo. Sergio, ¿nos puedes regalar un segundo fragmento Mira, es que de... estaba pensando proponerte algo, porque hay justamente uno, a ver si lo encuentro, eh, porque es un fragmento, mira, lo voy a leer entero, los lectores de lecturas asombrosas, que son lectores, buenos lectores, sabrán de quién estoy hablando, porque yo no lo nombro al personaje. Mi padre vivió 7 años en Puerto Montt, lo nombraron juez de letras, vivió él allá y murió, y ahí nosotros nos vinimos a Valparaíso. En esos años ocurre lo siguiente. En Puerto Montt, un día cualquiera, antes del terremoto del año 60, llega mi padre a almorzar acompañado de un gigantón tímido e hirsuto. Escucho las protestas de mi madre, que cómo no había avisado, le reclama a mi padre. No era posible avisar. En las casas de mi niñez nunca hubo teléfono. Habría podido cocinar algo especial, insiste ella. Pobre caballero, tener que comer a la suerte de la olla. Solo tengo cazuela y ensalada. Mi padre es un buen conversador y el gigantón es tímido, pero no es silencioso. Con ademanes de rústico caballero antiguo, alaba la cazuela de mi madre y hablan de comidas. Ella le cuenta que ella es de Hualqui. Él le dice que nació en Licantén y que le gusta cocinar, que conoce bien los guisos y comidas chilenas campesinas tradicionales. Le dice que merecen estas comidas una epopeya y que de hecho él ya les había escrito una. La conversación es animada. Hablan de la vida de campo, de Valparaíso, de la pobreza, de poesía. Mi padre le cuenta que es sobrino de Diego de Urrutia y que es ahijado suyo de bautismo. El gigantón hirsuto hace buenos recuerdos de él y comentarios elogiosos de su poesía.
Dice que con alguna frecuencia lo visita en Santiago en su casa de San Martín 32. Dice de él que es un hombre bueno, generoso. 7 años más tarde de esta conversación, el gigantón amistoso y buen conversador, ante la muerte de Diego Doblé, escribirá en su singular tono torrencial y desmesurado emotivas y generosas palabras. Así lo escribe. No coincidíamos en ideas con Diego W. Urrutia. Fue un varón nacional y endurecido, montañés y oceánico. Cantó al minero y al pescador y al obrero, denunciando y enjuiciando a sus explotadores, no llorando. Sus versos son abiertos como un ramo de copihue, fraternos. Entonces, ya muerto, lo abrazo como a un gran amigo, a Diego W. Urrutia, en las entrañas de la materia. Poco menos de 10 meses más tarde, el gigantón entrañable iría a encontrarse con su amigo montañés y oceánico en el misterioso hondón en las entrañas de la materia cuando fue a buscar la muerte por su propia mano. Aquella vez, avanzado el almuerzo y ya entrado en mayor confianza, el comensal invitado habla con cariño de sus hijos y de su mujer. Se llama Winnet, es también poeta. Habla de la dificultad con que se gana la vida. Debe editar sus propios libros de poesía y convertirse en vendedor viajero para ganar algo de dinero. Pero no cambiaría su vida por ninguna otra, dice. Los libros que mi padre compró al poeta vendedor viajero estuvieron siempre visibles en su biblioteca. No pocas veces recordó con calidez aquel encuentro, aquel almuerzo, aquellos libros, aquellos versos. Tú, tú bien sabes que estamos hablando de Pablo de De Roca. Pablo de Roca, Ahora, claro. Pablo de Roca, esto ocurrió, él viajaba por Chile vendiendo libros, ¿no? Entonces un buen día pasó al edificio donde estaban todas las instituciones públicas, mi padre estaba al juzgado, entró, preguntó, no sé qué, ofrece sus libros, y mi padre le compró libros, obviamente, y se pusieron a conversar, y le invitó no encontró nada mejor que invitarlo a comer, a almorzar a la casa, porque sí, porque así era con los libros y así era con los poetas, ¿me entiendes? De esa Y así conversación, era la vida en Chile antes. también, Casas de también. puertas abiertas. Absolutamente, absolutamente. Y hay una cosa muy bonita que no resisto el contártela también, que tanto en esa conversación como en las conversaciones que yo pude tener con el tío Diego, también conversaciones de ese tiempo, Ángeles, que son las conversaciones del respeto a la diferencia, de la tolerancia, del respeto a lo que el otro piensa. Pablo de Roca era un hombre, diríamos en términos de hoy, era un hombre de extrema izquierda. Mi tío Diego de Urrutia era un hombre en términos de hoy de extrema derecha. Mi padre era un hombre más bien de la democracia cristiana, un hombre de centro y podía conversar con el gigantón hirsuto de ultra izquierda, pero como si fueran amigos de toda la vida. No había afrenta ninguna, había un cuidado en el respeto entre ellos, ¿no? Y eso es lo que yo leí completo el artículo, lo que escribió de Roca sobre Diego Doblé cuando Doblé murió. Lo que elogia es eso. O sea, Diego Doblé era un personaje muy de derecha, muy convencional, en fin. Un tipo entrañable, buenísimo, y tenía su ideología ya, pero era la suya, y de Roca tenía la suya, pero eso no les impidió nunca respetarse, ser amigos, conversar, pasarlo bien, querer a Chile de una manera entrañable. Entonces, eso también, de nuevo, tiene que ver con la sabiduría que los libros regalan. Estaba escuchándote tan entusiasmada, he estado tan entusiasmada que voy a aprovechar de que hagamos un paréntesis en esta conversación en que ya nuestros seguidores han podido conocerte, escuchar la lucidez con la que hablas y esa misma lucidez la plasmas en el relato de Al Sur del Verano para invitar a quienes nos siguen a las presentaciones del libro. Para eso estamos hoy, aquí jueves 9, reunidos para contarles, para que agenden las fechas, porque vamos a tener por partida doble en la ciudad de Valparaíso primeramente, ¿cierto? La presentación de Al Sur del Verano, para que lo agenden ahí los lectores en tránsito en la quinta región y sus alrededores, ¿cierto?
El día jueves 16 de mayo, ya la próxima semana, en Centex, ahí en la Plaza Sotomayor 233 en Valparaíso, va a estar Sergio muy bien acompañado, ¿cierto?, por la poeta y escritora chilena Daniela Catrileo y el escritor también el escritor chileno, ¿cierto?, de maravillas, de textos maravillosos, que es Luis Andrés Figueroa. Van a estar acompañando a Sergio la próxima semana. Va a moderar, ¿cierto?, el director editorial de Editorial Bogavantes, Luis Rifo. Así que hay una tríada muy potente para conversar sobre Al Sur del Verano con Sergio. Sergio, invita en tus palabras No, para que te que acompañen. quienes, gracias Ángeles, sí, que quienes fueran que quienes estén escuchando este programa y son de Valparaíso, Viña o alrededores, como dice Ángeles, pucha, que sería grato que allí nos viéramos y que comentaran, me comentaran que supieron de esto por Ángeles, por el programa, por lectores en tránsito, por escrituras maravillosas, etcétera, y que de esa manera me hagan sentir también parte un poquito de la cofradía. Si ustedes se fijan en el afiche de invitación, aparece allí Café Riquet. Esta es una foto de los años 50-60 y no es por casualidad que aparezca el Café Riquet, porque era el café donde mi padre se juntaba en sus tertulias a hablar con sus amigos, uno de los cuales era el escritor, novelista y también abogado Carlos León. Carlos León, claro. Hay también un relato de algunos pedacitos de la importancia en la vida de mi papá, en la comprensión de Valparaíso, de ese mundo de los abogados, de ese mundo de la tolerancia, de ese mundo de las conversaciones, de ese mundo de los cafés. Yo me acuerdo del Riquet, pero me acuerdo del café vienés, o me acuerdo también del café. Pucha, encantador que pudiéramos vernos allí en la ocasión de la presentación de este libro. Lucho Figueroa es un grandísimo escritor, somos amigos de hace 40 años, y Daniela Catrileo, que es una magnífica escritora que está dando lo mejor de sí y va a ser una gran escritora. Ha tenido la generosidad también de aceptar presentar este libro ahora que está viviendo ella en Valparaíso. Ella es originaria de Nueva Imperial, es una gran escritora mapuche. Sí, así que todos invitados. Esto es el jueves próximo, jueves 16, ahí en Centex. ¿Ah? Así es. Para que lo noten. Y quienes estén en la capital, ¿cierto? Cerca las comunas aledañas o quieran venir a acompañar a Sergio, también va a estar en una segunda presentación, ¿cierto?, en el Centro de Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, aquí en Antonio Belet 314, y los van a acompañar Verónica Undurraga y Francisco Moat, moderando esta vez don Fernando Villagrán. Así que todos invitados, yo ya estoy agendadísima, confirmo aquí mi presencia el día jueves 23 de mayo, así que con hartas expectativas de esta conversación. Sergio, cuéntanos un poco. Mira, yo creo que, gracias Ángeles, yo creo que esto también son tres presentadores de lujo. Bueno, el moderador Fernando Villagrán, que fue el director del programa Off the Record durante muchos años, actualmente dirige una revista online que se llama La Nueva Mirada. Eh, Fernando, bueno, es un crítico literario no sé, de muchos años. Francisco Pancho Muat también es un amigo desde las épocas en que él trabajaba en la revista APSI en los años 80, desde entonces que somos también amigos. Pancho tiene la singularidad de que yo creo que es la primera persona del mundo de las letras, digamos, a quien yo le hablé del proyecto de escribir este libro. Eso fue allá por el año, ya no me recuerdo, 2000 y algo, 2003, 2004, por ahí sería. Eh, y se lo conté con tanto entusiasmo como pidiéndole ayuda, que me ayudara a escribir el libro. Nos juntamos a comer una noche, qué sé yo, y entonces él me dijo, el mejor consejo que me podía dar, me dijo, mira, yo no te puedo ayudar en nada, o tú lo escribes, este libro, y lo escribes solo, o el libro nadie lo va a escribir. Así que una vez que lo tengas escrito, me lo muestras y ahí yo te puedo ayudar.
De hecho, escribió una crónica, él dirigía en esa época la revista El Sábado del Mercurio, y escribió una pequeña crónica acerca de esa comida y de ese encuentro. Fue una cosa muy simpática, muy divertida. Y, y es un excelente crítico literario, ¿no? El dueño de la librería Lolita, en fin, hace talleres de lectura, etcétera. Y Verónica Undurraga, que pareciera no estar vinculada al mundo de las letras, Verónica es un gran nombre hoy. Ella es abogada constitucionalista, es, fue presidenta de la comisión experta de las que estuvieron elaborando la nueva constitución, la comisión experta que fue propuesta por el Senado, y cuya propuesta después, digamos, no fue aprobada definitivamente por los representantes que habían sido elegidos. Verónica, yo le pedí, porque cuando nos juntamos a hablar, me dijo, pero ¿por qué me lo pides a mí? Entonces yo le dije, mira, porque por dos razones. Una, porque el libro, a propósito de mi padre, que es abogado, qué sé yo, el libro tiene un hilo que teje mucho el tema de la justicia, las leyes, el estudio de abogado. eh, las experiencias de mi padre dando asistencia judicial en los cerros de Valparaíso, su experiencia de juez. Entonces le digo yo a ella, hay un hilo que permite entender el libro y que permite entender de alguna manera mi propia vida, que es ese hilo, ¿no? Del derecho, de las leyes, de la justicia. Y nadie mejor que tú como para hablar de esto. Y en segundo lugar, le digo yo, hay otra razón, no sé si te gustará que te la diga, le comento, pero para mí igual me hace mucho peso, es que tú eres hija de Adriana Valdés, y Adriana Valdés es la gran escritora que sabemos, primera mujer que fue presidenta de la Academia Chilena de la Lengua. Yo no puedo presumir de ser amigo de Adriana, hemos conversado algunas veces, una mujer encantadora, culta, maravillosa. Entonces le digo, bueno, estando tú, Verónica, algo del espíritu de Adriana también estará, entonces doble razón para invitarte. Y ella, y Verónica es una mujer cultísima, estoy seguro que hará una presentación muy bonita, muy densa también en términos de una reflexión sobre los desafíos de la vida de hoy, que de alguna manera han estado también presentes en la conversación que hemos estado teniendo nosotros ahora. Así que también creo que será un bonito regalo. ¿M? En ambos casos, por gentileza y generosidad de un amigo, no vamos a hacer cóctel ni todas esas cosas, pero vamos a servir una modesta champañita. Y se alcanzan la botella para dos champañitas, ¿eh? Dos espumantes, como se dice, dos copas de Sí, espumante para que espumante, conversemos un porque tú rato. sabes que esto Marca registrada. claro, del país de origen, de la nominación de Sí, origen, sí. bueno, todos, todas y todos invitados a este encuentro literario que se va a dar por partida doble, así que no hay ninguna excusa, ¿cierto? De asistir y acompañar, adquirir el libro, ¿cierto? Que está en la página web de Editorial Bogavantes, ¿cierto? También en Busca Libre, en la librería Lolita, y en la Nueva Altamira y en el Drugstore, y también en la Queleo Forestal, para que puedan adquirir el libro, ¿cierto? Y llevar el libro ya bajo el brazo esos días de presentación en Valparaíso y en Santiago. ¿Tienes algún otro fragmento que regalarnos, estimado Sergio? Algún otro fragmento, una cosa de mi niñez, quizás también. A ver, eh, que no me pierda, que no me pierda. Mira, curiosamente, es el comienzo, mira. Eh, bueno, un poquito rápido. Siempre la llamé la casa de los sauces, pero eso fue después de haber sobrevivido. Tengo poco más de 3 años. Escucho decir, incurable, junta de médicos. Es la voz de mi pediatra. Habla a mis padres. Las voces se alejan por el pasillo de la casa, sobre la habitación en que guarda. No la quiero. Me gustan mis juegos. Me gusta ser niño. Me gusta vivir. Está solo leer este pedacito y decir que después sigue
yo tenía esto del púrpura, como te digo, que era una lesión de la sangre, digamos, que no produce plaquetas suficientes, entonces yo me podía desangrar con cualquier lesión. Entonces tenía que guardar cama, qué sé yo, tal, y iba y tenía que ir cada tanto a un laboratorio que quedaba en la Plaza Aníbal Pinto, y me tenían que sacar exámenes de sangre que para mí me producían horror. O sea, cada vez yo me desmayaba con el solo esto de ver la jeringa y que me tuvieran que sacar la sangre y todo lo demás. Entonces, y a eso salíamos muy temprano desde mi casa, digamos. Mira, lo voy a leer. Cada tanto en ayunas, muy temprano en la mañana mi padre me lleva a un laboratorio clínico en la Plaza Aníbal Pinto en Valparaíso. Bajamos caminando para tomar micro en la Avenida España. El riesgo de cruzarla bajo la densa neblina, más que porosa neblina blanquecina, neblina densa, oscura, olor de mar, de nube, de agua, humedad pegada al cuerpo, paisaje de fantasmas. Brama el faro de Punta Ángeles. Voy camino al cadalso, condenado al horror del laboratorio. Lo bonito es que después de ir al laboratorio y pasarlo, llorar y gritar y todo lo que se da, después vienen estos encuentros, dice, cada vez luego de las sesiones de infernal tortura, mi padre me lleva a tomar desayuno al Café Riquet, del infierno al cielo, sin estaciones intermedias, chocolate caliente, un sándwich, torta. Necesito alimentarme, no sea cosa que me vaya a desmayar otra vez. Estas son las primeras veces en que recuerdo haber estado a solas conversando con mi padre, o al menos con él sentado en una mesa de café. ¿De qué podríamos haber conversado si yo con escasos 3 años apenas hablaba? Yo creo que por ahí debemos haber empezado a conversar de los libros y probablemente de Carlos León, con quien él se encontraba en ese mismo café hablando de libros y de Valparaíso. Gracias, Sergio. Tengo una última pregunta para ti y creo que viene muy bien de acuerdo a lo que hemos conversado, de las cosas que nos has contado, de todos los regalos que nos has hecho en esta conversación. Te invito a abrir tu libro en la página 168. Hay una frase que me gustó mucho, que es una frase que termina un capítulo, ¿cierto? Sí. La frase dice así, abro comillas, dice, esto es el narrador de Al sur del verano. Abro comillas. No, no a todo se puede poner palabra. Cierro comillas. Sergio Sper, Eh, dame un ejemplo de algo a lo que no se puede nombrar o poner palabra. el placer de ser niño y ir sentado en un balancín y que te empujan en el balancín y que tú te balanceas y levantas los pies y bajas los pies y miras allá a lo lejos, desde un cerro, miras el mar y es como si el mar fuera acompañando tu movimiento. Eh, creo que, creo que hay muchos silencios de lo más singular y de lo más intenso del amor que creo que tampoco tienen palabras, ¿no? Lo inefable suele ser muchas veces lo más profundo, ¿no? Las palabras que no se dicen son las que más dicen. Eh, eh, el silencio, el silencio que acompaña una mirada, el silencio que acompaña la tristeza de otro, el silencio que acompaña un abrazo. Hay tanta humanidad, tanta presencia en eso que como que las palabras no sobran, porque las palabras nunca sobran, ¿no? Es que las palabras están hablando de otra manera, diría yo. Están hablando con las manos, ¿no? Están hablando con los labios, pues digo, dando un beso, o están hablando con una caricia, ¿no? El lenguaje nos hace humanos, pero
pero la piel, la ternura, la calidez, quizás nos hacen más humanos todavía. Y quizás es de eso a lo que no se puede, no a todo se puede poner palabra. Bueno, y eso es todo lo que nos has regalado hoy, po. Nos has regalado mucha Muchas ternura, palabras, ¿cierto? muchas palabras. No, y nos has regalado una visión, nos has regalado una visión no solo narrativa, ¿cierto? De una forma muy singular de contar una historia, de contar tu historia personal, que ya los lectores van a ir descubriendo las cosas fantásticas que pasan en esta historia relatada por ti, sino que además nos has regalado una conversación que tiene mucho de humanidad, ¿cierto? Que tiene mucho de despojo, porque para escribir una autobiografía uno tiene que despojarse, ¿cierto? De las cosas alegres y tristes para que el relato siga avanzando. Así que quiero agradecerte, Sergio, por esta hora de conversación, por esta posibilidad de descubrir que a través de este ejercicio, ¿cierto?, de escritura, que tienes la posibilidad de publicar, animas también a otras personas, a otros lectores, a través de ir avanzando en el relato de Al Sur del Verano, uno se va conmoviendo, va tomando pausas. Pude leer 2 veces el libro y uno inconscientemente va tomando pausas, termina un párrafo, termina un capítulo y uno toma una pausa porque vienen esos recuerdos, ¿cierto? Tal como tú lo señalaste, aprender a vivir con los recuerdos, las cosas que se gatillan a partir de tu historia, con la historia personal de quienes van a tener la posibilidad de leer Al Sur del Verano, lectura totalmente recomendada, desde aquí de Lecturas Asombrosas. ¿Quieres contarnos algo más? ¿Quieres decir algunas palabras? Muchas gracias Ángeles, muchas gracias por todas tus palabras, por la sabiduría de tus comentarios, tu generosidad. Y se me viene, a propósito de lo último que estabas comentando, se me viene una frase que está en el libro que dice por ahí: escribo buscando amigos. El tema de la conversación y el tema de la amistad es un tema que me viene también, la conversación, la amistad, las lecturas. A mi padre decía, a los amigos se les regalan libros, ¿no? Esto de escribir buscando amigos también es una manera de pertenecer a la gran cofradía de los lectores, ¿no? Y Luis Rifo, el editor de Bogavante, comentando esta frase me dijo: tu libro es un libro que sabrá encontrar sus lectores. Eso espero y tú me estás ayudando mucho. Eh, Escribo buscando a los lectores de Lecturas en Tránsito, escribo buscando amigos, escribo buscando conversaciones, escribo buscando prestar libros, que me presten libros, seguir conversando y ensanchando la vida, ¿ah? Conversando y dándonos abrazos cariñosos como los de los buenos amigos. Sí, así que voy a mostrar de nuevo la portada, ¿cierto? Ahí Al Sur del Verano, editorial Bogavantes. Felicitaciones a Luis Rifo, a todo el equipo de la editorial, por atreverse también eh, en esto que se está dando mucho, que lo dijimos al principio, ¿cierto? Estos textos híbridos, donde los lectores podemos entusiasmarnos, conectar, quedarse con ciertas frases. Bueno, yo elegí esa precisamente porque tiene que ver con una conversación que tuvimos anteriormente a esta entrevista, así que gracias por esa respuesta. Dejar los invitados, ¿cierto? A las 2 presentaciones, jueves 16 en Valparaíso, jueves 23 aquí en Santiago. Ahí en la comunidad de lectores en tránsito vamos a estar colocando las invitaciones para que no se pierdan ni el horario ni el lugar donde se van a realizar las actividades. Sergio, un tremendo abrazo, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que nos reunamos aquí en Lecturas Asombrosas, que nos sigas conmoviendo con tu narrativa, ¿cierto? Con tu forma tan singular de contar historias. Como siempre, soy Ángeles Barrera Jofré, feliz de estar aquí
a través de Radio Universidad SEC con estas lecturas asombrosas, ¿cierto? Nuestra temporada número 28. Muchas gracias a todos y recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajito del video y contactarse. Sergio, ¿cómo pueden contactarse contigo directamente? ¿A través de tus redes sociales, a través de un correo? Yo lamentablemente no tengo redes sociales, yo creo que lo mejor es a través de la editorial. De la directamente, creo que es bogavante@.cl. Gmail.cl, sí. Ya, gmail.com, bogavantes@gmail.com. Quienes quieran encantado de recibir comunicaciones y entrar en contacto, y ahí podemos intercambiar correo más personal o iniciar una conversación de amigos. Iniciar una conversación a partir de los libros. Sergio, que tengas una bonita semana y que todo lo que venga, ¿cierto?, con Al Sur del Verano sean cosas maravillosas y asombrosas. Gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana en más lecturas asombrosas. Que estén muy bien. Muchas gracias. Sí. Chao, chao. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.